Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Imaginen esto. La generación más grande de la historia de España está llegando a la edad de jubilarse, y millones de ellos están completamente arruinados. Sí, han oído bien. Según datos del Banco de España, en 2022, un increíble 43% de los españoles de entre 55 y 64 años no tenían absolutamente nada ahorrado para su jubilación. Y para aquellos que sí lograron ahorrar algo, la cifra es desoladora. El saldo medio de jubilación para la generación del baby boom es de unos 22.000 euros. Si aplicamos la famosa regla del 4%, eso se traduce en unos 670 euros al mes. Si a eso le sumamos la pensión pública y restamos los gastos sanitarios, les queda un total de unos 2.316 euros al mes para vivir. Y con la economía actual, eso apenas da para sobrevivir, ni hablar de disfrutar de una jubilación. Por eso, cada vez más personas de esta generación se ven obligadas a seguir en el mercado laboral. Desde 1985, el porcentaje de españoles mayores de 65 años que siguen trabajando se ha duplicado, pasando del 10.8% al 20.2%. Esto es impactante, porque se supone que esta era la generación que lo tuvo todo: universidad barata, vivienda asequible, empleos estables y décadas de crecimiento económico. Así que la gran pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cómo es posible que la generación más afortunada de España se jubile sin un euro? ¿Qué cúmulo de acontecimientos llevó a los boomers a estar tan poco preparados para su retiro? Bueno, en este video, esa es la historia que quiero contarles. Porque ellos no se despertaron un día a los 65 años y descubrieron que estaban en la ruina. No, esta es una historia larga y compleja de décadas de ser golpeados una y otra vez. Y como en todas las grandes historias, para entender el final, primero tenemos que volver al principio. Porque la idea de la jubilación en España es en realidad mucho más reciente de lo que la mayoría cree. Y resulta que los boomers fueron en esencia los conejillos de Indias. Fíjense, a menudo hablamos de la jubilación como si hubiera existido desde siempre. Sin embargo, la verdad es que es un concepto muy nuevo, con menos de 100 años de antigüedad. Cuando nacieron los primeros boomers, este concepto apenas tenía unos 11 años. Para la mayor parte de la historia, la jubilación simplemente no existía. O trabajabas hasta morir, o tu familia te cuidaba justo antes de que murieras. El primer atisbo de algo parecido a una jubilación apareció en 1875, cuando una gran empresa de transportes ofreció el primer plan de pensiones privado de la historia. Si trabajabas allí durante 20 años, podías jubilarte a los 60 con la mitad de tu sueldo. Sin embargo, esto no era para las masas, sino para directivos y ejecutivos. La jubilación para el pueblo llano no llegó hasta 1935, solo 11 años antes de que nacieran los primeros boomers, cuando el gobierno de la época firmó la Ley de la Seguridad Social. Pero no fue hasta 1940, 6 años antes de la llegada de los primeros boomers, cuando se emitió el primer cheque de la Seguridad Social. Así que esa es la brevísima historia de la jubilación antes de ellos. Nacieron justo cuando la seguridad social echaba a andar. Sin embargo, también nacieron durante el auge económico de la posguerra, cuando muchas empresas ofrecían planes de pensiones privados. Por lo tanto, los padres de los boomers fueron realmente la primera generación que pudo plantearse de forma realista la jubilación. Y muchos boomers pensaron que seguirían el mismo camino que sus padres: trabajar duro, obtener una pensión de la empresa, cotizar a la seguridad social y jubilarse cómodamente a los 65. Pero muy pronto quedó claro que ese sistema no iba a funcionar para ellos. Hoy en día existe una hoja de ruta muy clara sobre lo que necesitas hacer para jubilarte cómodamente. Empezar a los 20, abrir un plan de pensiones, un fondo de inversión, invertir en fondos indexados y mantenerlo durante 30 años. Ese es el plan del millonario de hoy. Sin embargo, cuando los boomers comenzaron su carrera, nada de eso existía. En 1966, los boomers más mayores tenían 20 años y apenas comenzaban su vida laboral. Pero los planes de pensiones privados no se popularizaron hasta mucho después, los fondos indexados tampoco, y los planes de ahorro fiscalmente ventajosos llegaron aún más tarde.
En aquel entonces no había aplicaciones ni brokers online. Si querías invertir, tenías que llamar a un corredor de bolsa, pagar comisiones altísimas y por lo general elegir acciones individuales, lo cual era una experiencia muy intimidante. Algo que un joven de 20 años probablemente evitaría hacer. Aún no existía la infraestructura. El único sistema que los boomers conocían era el de sus padres: trabajar duro, obtener una pensión de la empresa, cotizar a la seguridad social y jubilarse a los 65. Pero al poco tiempo de empezar sus carreras, se hizo evidente que ese sistema no iba a aguantar. En la década de 1960, muchos fondos de pensiones de empresas empezaron a quebrar. Uno de los casos más famosos fue el de una gran marca de automóviles que en 1963 cerró su planta y miles de trabajadores perdieron sus pensiones. Esa fue la primera vez que la gente se dio cuenta de que décadas de trabajo duro podían terminar en nada. Y en los años siguientes, las pensiones de empresa comenzaron a desaparecer, y las compañías buscaron alternativas más baratas. Así que los boomers empezaron su carrera dándose cuenta de que esa vieja hoja de ruta ya no funcionaría, y se vieron forzados a ser pioneros del sistema que tenemos hoy. Pero la verdad es que incluso si hubieran tenido el sistema actual, no habría importado, porque durante 16 años el mercado de valores no fuera a ninguna parte. Si le pidieras consejo a alguien de mi edad sobre qué hacer para jubilarte millonario, probablemente te diría esto: empieza a invertir a los 20. De media, obtendrás un rendimiento del 10% anual, y para los 65, tu dinero se habrá multiplicado hasta alcanzar millones de euros. Alguien de mi generación diría que la bolsa es la herramienta número 1 para crear riqueza. Y la razón por la que diríamos eso es porque durante nuestra vida adulta, el mercado no ha hecho más que subir. De hecho, si yo hubiera invertido 1.000 euros a los 20 años, 12 años después, mi inversión habría crecido a unos 2.120 euros, ajustando la inflación. Para la gente de mi edad, tenemos una visión muy optimista de la bolsa. Pero si hubieras empezado a invertir a finales de los 60, como muchos boomers deberían haber hecho, te habrías formado una opinión completamente diferente. Desde 1966 hasta 1982, la bolsa no fue a ninguna parte. Fue una línea recta durante 16 años. De hecho, habrías perdido dinero invirtiendo en el mercado de valores. Por ejemplo, digamos que un boomer de 20 años invierte 1.000 euros en 1966. Para 1982, con la inflación calculada, valdrían unos 500 euros. Siguiendo las estrategias de hoy y manteniendo a largo plazo, habrías perdido dinero durante un periodo de 16 años. El mercado de valores estaba muerto. Tanto es así que una famosa portada de una revista de negocios tituló "La muerte de las acciones", declarando que las acciones estaban esencialmente acabadas como inversión. Así que, a diferencia de mi generación, que realmente solo ha visto ganancias y ve la bolsa como un generador de riqueza, metes dinero, sacas más, un joven inversor boomer que perdió dinero vio la bolsa como una estafa, metes dinero, sacas menos. Esa fue su primera impresión del mercado de valores. Era algo que debías evitar. Pero a medida que se hicieron mayores, el sistema estaba a punto de forzarlos a entrar en él. A finales de los 70s estaba claro que esa vieja hoja de ruta se estaba desmoronando. Las pensiones de empresa estaban en vías de extinción. Una de las grandes razones fue una ley de 1974, que aunque pretendía proteger las pensiones de los trabajadores, también las hizo muy caras de mantener. Así que las empresas empezaron a buscar una salida. Y esa salida llegó en 1978, casi por accidente. Enterrada en el Código Fiscal, había una pequeña disposición que permitía a los ejecutivos diferir impuestos sobre sus bonificaciones. Y a principios de los 80s, alguien se dio cuenta de que esto podría usarse para todos. Así nacieron los planes de pensiones privados tal y como los conocemos. Los empleados podían aportar su propio dinero, los empleadores podían igualar la aportación, y los fondos podían crecer libres de impuestos hasta la jubilación. Al principio, esto se vendió como un complemento a la pensión de la empresa, pero muy rápidamente las empresas se dieron cuenta de que debía ser un reemplazo, porque trasladaba el riesgo y la responsabilidad de la jubilación del empleador al empleado. Y para mediados de los 80s, el plan de pensiones privado se estaba convirtiendo en el estándar.
Pero, como todos los sistemas nuevos, al principio fue un caos. La participación era baja. Muchos trabajadores no entendían cómo funcionaba. Otros sacaban el dinero cuando cambiaban de trabajo o pedían préstamos contra él. Y no había realmente educación financiera, ni YouTube, ni guías de fondos de inversión, solo folletos confusos. Y subyaciendo a todo esto había un profundo escepticismo. Después de todo, esta era la generación cuya primera impresión de la bolsa fueron 16 años de estancamiento. Para ellos, parecía menos un generador de riqueza y más una estafa. Y ahora les decían, aquí es donde tienes que poner los ahorros de tu vida. La cruel ironía es que la generación con menos probabilidades de confiar en el mercado de valores fue la primera generación obligada a apostar su jubilación en él. El sistema cambió, pero los boomers no estaban preparados. Hasta este punto de nuestra historia, los boomers ya han cometido 3 grandes errores que los han retrasado en su camino hacia una jubilación cómoda. Y quizás, al decirlos en voz alta, las generaciones más jóvenes podamos aprender de ellos. El primer error fue hacerse adulto en la década del estancamiento. Cuando los boomers entraron en la edad adulta a finales de los 60 y principios de los 70, se toparon con uno de los peores tramos del mercado de valores en la historia moderna. Esa primera impresión moldeó cómo toda la generación veía la bolsa. Era una estafa, lo que les hizo retrasar la inversión durante mucho tiempo. El segundo error fue creer que el viejo sistema funcionaría. Muchos boomers crecieron viendo a sus padres jubilarse con pensiones de empresa y la seguridad social, y para ellos esa era la hoja de ruta que pensaban seguir. Pero a medida que ese sistema se desvanecía y aparecía el nuevo, no tenían ni idea de qué hacer, y muchos no tomaron absolutamente ninguna medida. Y probablemente el mayor error de todos es perderse los primeros años de capitalización compuesta. En la inversión, el ingrediente más poderoso no es la suerte ni la habilidad, sino el tiempo. Cuanto antes empieces, más tiempo tiene tu dinero para crecer. Y debido a las circunstancias, por un lado, los boomers tuvieron 16 años de estancamiento, por lo que se perdieron ese crecimiento inicial. Y por otro, debido a ese estancamiento, muchos no confiaron en el mercado y retrasaron aún más la inversión, perdiendo aún más tiempo. Durante la primera mitad de su vida adulta simplemente nacieron en el momento equivocado. Pero a mediados de los 80 todo cambió. El mercado finalmente despertó, y estos boomers que habían sido escépticos durante casi 16 años estaban a punto de ver la mayor racha alcista de la historia. Después de casi 2 décadas de estancamiento, el mercado entró en su racha alcista más larga de la historia. Desde 1982 hasta el año 2000, el IBEX 35 pasó de 800 a 11.000 puntos, una diferencia abismal con la década anterior. Y de repente, la historia dio un vuelco. A medida que avanzaban los 80, los boomers vieron cómo el mercado subía año tras año tras año. Y lo que una vez pareció una estafa, ahora parecía una máquina de hacer dinero. Para finales de los 80, los planes de pensiones privados ya eran algo común. Las empresas ofrecían aportaciones y los trabajadores empezaron a verlos como un camino prometedor hacia la jubilación. Gracias a esta racha alcista, la inversión se convirtió en cultura popular. Los canales de noticias económicas se lanzaron en 1989, revistas de finanzas se leían semanalmente, y los fondos de inversión gastaban miles de millones en publicidad. Y para los años 90, los medios de comunicación empezaron a celebrar una nueva historia de éxito, el millonario del plan de pensiones. Eran trabajadores que habían maximizado sus contribuciones desde el principio, se subieron a la ola del mercado alcista y terminaron con 7 cifras en una sola cuenta. La prueba, al parecer, de que el sistema funcionaba. Para los boomers, ahora en sus 40 y 50 años, este fue el momento en que finalmente se lanzaron al mercado. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de este crecimiento, seguían en una gran desventaja. En 1990, los boomers más mayores tenían 44 años, y por lo tanto, perdieron los beneficios de la capitalización compuesta temprana, y además estaban en la mitad de su vida, lidiando con hijos, hipotecas y altos gastos, lo que hacía casi imposible ahorrar agresivamente para ponerse al día. Pero para recuperar el tiempo perdido, muchos invirtieron fuertemente en acciones arriesgadas de alto crecimiento para perseguir el auge. Por primera vez, los boomers creyeron que habían descifrado el código para jubilarse rico.
Pero la cruel ironía es que justo en el momento en que esta generación finalmente confió en el mercado, fue el mismo momento en que estaba a punto de traicionarlos. Para el año 2000, el mercado de valores alcanzó máximos históricos. De 1990 a 2000, el IBEX 35 subió un 285%, mientras que el índice tecnológico se disparó más de un 1000%. Para muchos, parecía que finalmente había una ecuación para jubilarse rico. Pon tu dinero en la bolsa y mira cómo se multiplica. Pero había un fallo fatal en esta ecuación. La jubilación estaba ahora enteramente a merced del mercado. Y justo cuando finalmente creyeron en el sistema, estaban a punto de recibir un doble golpe. El primer golpe ocurrió en el año 2000, con la crisis de las .com. En el año 2000, los boomers más mayores tenían 54 años, acercándose a la edad de jubilación, y tenían con confianza los ahorros de su vida en el mercado después del enorme crecimiento de los 90. Pero gran parte de ese crecimiento se basaba en la especulación. Cualquier cosa con .com en su nombre atraía cantidades absurdas de dinero, incluso si no tenía un modelo de negocio rentable. El caso de una famosa empresa de venta online de productos para mascotas es un ejemplo perfecto. Gastó millones en un anuncio en la final de la liga, enviaba sacos de 30 kilos de comida para perros con pérdidas y quebró en 9 meses. Era un disparate. Pero en marzo del 2000, la realidad finalmente se impuso. El índice tecnológico perdió el 78% de su valor en los 2 años siguientes, y el IBEX 35 cayó un 38%. Y para los boomers en sus 40 y 50 años, eso significó que sus planes de pensiones se redujeron a la mitad de la noche a la mañana. Este momento cambió una vez más su visión del mercado. La creencia de que la bolsa solo subía desapareció. Y por si fuera poco, justo cuando el mercado se preparaba para recuperarse, recibieron el segundo golpe en 2008 con la Gran Recesión. En el año 2000, los boomers más mayores tenían 62 años, en edad de jubilación, y el mercado estaba más o menos en el punto en que estaba en el 2000. Esperaban otra racha alcista como la de los 90 para poder jubilarse cómodamente. Pero vieron exactamente lo contrario. El mercado se derrumbó, el precio de la vivienda cayó un 27%, la bolsa se redujo a la mitad y el desempleo se disparó al 10%. Y para estos boomers que entraban en edad de jubilación, sus planes de pensiones quedaron destrozados y se dieron cuenta de que tenían que seguir trabajando. Y los boomers más jóvenes, con 44 años los más jóvenes, vieron cómo sus planes de pensiones se desplomaban y luchaban por encontrar trabajo en lo que deberían haber sido sus años de mayores ingresos. Estos no fueron solo correcciones del mercado, fue el doble golpe que destruyó los sueños de jubilación de muchos boomers. Al salir de la Gran Recesión, los boomers tenían entre 50 y 60 y tantos años. La jubilación ya no era algo lejano, era el ahora. Y para 2010, el panorama no era nada bueno para ellos. Para los boomers con cuentas de jubilación, el saldo medio era de unos 100.000 euros, lo que solo produce 333 euros al mes en la jubilación, aunque a muchos no les quedó nada por haberlo perdido todo en las dos crisis. Y a estas alturas de la vida, era demasiado poco y demasiado tarde para ponerse al día. La ventana de la capitalización compuesta se había cerrado. Tenían gastos elevados, sus salarios se estancaron y se enfrentaban a la inseguridad laboral. Y para hacer frente a esto, muchos están trabajando más allá de los 65 años, vendiendo sus casas para ir a otras más pequeñas, retrasando la solicitud de la pensión pública y aceptando trabajos a tiempo parcial en su jubilación. Sin embargo, en 2025 se enfrentan a un problema aún mayor. Ahora, en 2025, los boomers tienen entre 61 y 79 años, así que todos están en edad de jubilación. Y, lamentablemente, muchos de ellos están en el punto de sus carreras en el que nadie quiere contratarlos. Son demasiado mayores para trabajar, pero están demasiado arruinados para jubilarse. Muchos están siendo expulsados de empleos cualificados y, como la seguridad social no es suficiente para cubrir sus gastos, se ven forzados a aceptar trabajos de bajos salarios, reponedores en supermercados, repartidores u otros trabajos de servicios mal pagados. Como dije al principio de este video, desde 1985, la proporción de personas mayores de 65 años que siguen trabajando se ha duplicado. Es una triste realidad.
Muy bien, hemos cubierto mucho en este video, así que demos un paso atrás. Los boomers pueden ser vistos como la generación que lo tuvo todo, pero cuando miras su historia completa, te das cuenta de que no fueron tan afortunados. Empezaron sus carreras en un mercado estancado durante 16 años, vieron desaparecer la vieja hoja de ruta de la jubilación, se vieron obligados a poner su fe en el mercado que los derribó 2 veces seguidas, y ahora están entrando en la vejez sin nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, si hay una lección aquí, es que las historias financieras nunca son simples. Los boomers no eran simplemente malos con el dinero, sino que fueron moldeados por décadas de cambios políticos, decisiones corporativas y crisis económicas que ningún individuo podía controlar por completo. Y nunca quiero parecer un experto en ninguno de los temas que trato, soy simplemente un estudiante que presenta a la clase lo que ha aprendido. Así que quiero terminar este video con 3 conclusiones que he sacado al reconstruir esta historia. 1. Solo porque algo funcione ahora no significa que funcionará en 25 años. Hacer este video realmente ha desafiado mis propias ideas sobre la jubilación. Nosotros, los creadores de contenido financiero, a menudo predicamos que la jubilación es muy simple. Invierte pronto, tu dinero crecerá y te jubilarás rico. Pero la verdad es que no hay garantías. Mucho puede cambiar en muy poco tiempo, y lo que podría funcionar hoy podría no funcionar dentro de 25 años. 2. La bolsa no es lo que creemos que es. Otra cosa que este video ha desafiado mi visión de la bolsa en mi propio viaje de inversión. Realmente, solo he visto el mercado subir, lo que me ha dado una visión muy positiva. Pero esta historia me ha demostrado que simplemente empecé en el momento adecuado. Simplemente tuve suerte. Para los boomers no tuvieron tanta suerte. El mercado se estancó durante 16 años y para cuando finalmente entraron, se lo quitó todo 2 veces. Entonces, ¿cuándo se acabará mi suerte? Y finalmente, sé responsable, pero no esperes a la jubilación para vivir tu vida. Si hay una lección más de esta historia, es que esperar hasta los 65 para vivir tu vida puede ser una apuesta muy peligrosa. Los sistemas de jubilación cambian, los mercados se desploman, la salud se desvanece y el tiempo pasa más rápido de lo que esperamos. Ninguno de nosotros puede predecir el futuro, así que construye sabiamente, ahorra constantemente, pero no te olvides de disfrutar del viaje por el camino, porque la jubilación no es el destino de la vida, es solo un capítulo más. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo y apreciáis el trabajo que hay detrás, significaría mucho para mí que le dierais un me gusta y os suscribierais para más vídeos como este. Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. ¡Hasta la próxima!